Bien, muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de estadística y procesos estocásticos. Bien, como ya hemos conversado, la situación del país continúa y, y vamos a manejar esta asignatura, al menos por el periodo que dure la emergencia, nos vamos a manejar a través de la plataforma virtual que estamos haciendo ahorita. Entonces, hay que tener también a veces un poquito de paciencia. Esta asignatura es bastante práctica. Vamos a tener que hacer mucho uso de ciertas herramientas informáticas, entre ellas el Excel. Y entonces yo les voy a pedir algunas cosas que deben tener listos ustedes para desarrollar la asignatura de mejor forma. ¿Ok? Entonces, no sé si esta es la primera vez que ustedes ingresan o ya ingresaron a otras clases. Ya ingresamos a otras clases. Ya. Ya, entonces si manejan bien el Zoom. O sea, bien. Bien, como que dice bien, no. No. Bueno, hablemos un poquito del Zoom. Ustedes tienen en la parte inferior de su pantalla un botoncito ahí para habilitar y deshabilitar micrófono y otro para habilitar y deshabilitar la cámara. Es opcional para ustedes habilitar o no la cámara, el micrófono, cuando quieran participar o decir alguna pregunta o alguna inquietud que tengan, lo pueden activar. Cuando yo esté dando la clase, ustedes deben tener su micrófono desactivado. Para que no ocurra lo que pasó ahorita mismo hace un ratito, que se meten ruidos que no deberían meterse en la videoconferencia y además que puede interrumpir la clase. Entonces, para evitar todo ese tipo de situaciones, ustedes eh, apagan el micrófono mientras yo esté hablando y lo pueden activar. Yo tengo la posibilidad aquí de cerrarle el micrófono a todos, ¿bien? Y activarlo cuando yo entienda. Sin embargo, yo prefiero que ustedes tomen control del micrófono para que puedan hacer alguna pregunta en cualquier momento de la clase. Bien. ¿Hello? Bueno, entonces yo prefiero que ustedes tomen control del micrófono. Lo que sí les voy a pedir es que lo silencien mientras yo esté impartiendo la clase y en caso de que sea necesario, ustedes lo activen para realizar cualquier pregunta que requieran, algo que no entiendan, algo que quiera que yo repita. Bueno, esas son las indicaciones básicas. Bien, respecto a la cámara, usted la puede activar o desactivar. Preferiblemente cuando haga una pregunta, active también la cámara para verle, para ver quién me hace la pregunta y podernos ver. ¿Ok? También tienen ahí un botón que dice participante. Bien, ustedes tienen un botón también ahí abajo que dice participante, donde ustedes ven la lista de participantes y tienen unos botoncitos ahí donde pueden activar o desactivar el micrófono. Además de eso, tienen una opción en la que les permite levantar la mano. Si usted le da clic a esa opción de levantar la mano, a mí me sale una manito aquí en la pantalla indicándome de que usted necesita hacer una pregunta y yo pues le doy paso. ¿De acuerdo? Por otra parte, yo les voy a compartir pantalla. De hecho, ya vamos a compartir la primera pantalla ahorita, que es la lista de asistencia. Ustedes ya van a ver en su pantalla la lista de asistencia. ¿Bien? ¿Sí están viendo la lista de asistencia ahí? Confirmen, por favor. Sí, así está. Sí, profe. ¿Todo está claro hasta ahí? ¿Se entiende bien? Sí. Bien. Adicionalmente a eso, yo tengo aquí una serie de herramientas con las que puedo hacer anotaciones, como ustedes pueden ver ahí, en las que yo voy a estar dando algunas indicaciones, algunas cosas que voy a escribir en pantalla para que ustedes las puedan ver o para ayudar a cualquier explicación de algún ejercicio en particular que necesitemos. Bien,
Entonces, no sé si tienen alguna pregunta más sobre el Zoom. Esas son las cuestiones más básicas que ustedes van a manejar. Además de eso, tienen una opción de chat. No sé si ya vieron en la parte inferior, también tienen la opción de chat. Y me pueden enviar alguna información, alguna pregunta, alguna inquietud, también la pueden enviar por esa vez. ¿De acuerdo? Bien, voy a pasar la lista en la medida que voy mencionando a cada uno de los estudiantes, me van diciendo presentes. ¿De acuerdo? Bien, a ver, Edison Coyaguas. Presente. Gracias. Alexander Moposito. Presente. Gracias. Alcides Rueda. Presente, profesor. Alcides Rueda. Presente, profe. Aquí estoy. ¿Me escucha? Edison Afuela. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Jorge Anchunda. Jorge Anchunda. No. Edwin Anrango. Presente, profesor. Buenas noches. José Bresén. Buenas noches, ingeniero. Presente. Ok, gracias. Luis Farinango. Presente. Daniel Goyes. Buenas noches, Inge, presente. Gracias. Rubén Aro. Presente, Inge. Gracias. Brian Montoya. Buenas noches, presente. Gracias. Jonathan Morales. Morales. David Nazati. Está en el chat. Buenas noches. Buenas noches, dije. Está en el chat Morales. Escribió ahorita el chat. Presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es que está en el chat? Morales. Sí, Morales está en el chat, Morales. Sí, que el compañero Morales dice presente en el chat. Dice que lastimosamente no le vale el micrófono. Bueno, ya voy a revisar eso. Ortega. Jairo Ortega. Presente, Inge, buenas noches. Okay. Ortega Héctor. Ingeniero, buenas noches, presente. Gracias. Puchacela, Vanessa. Puchacela, Vanessa. Buenas noches, ingeniero, presente. Okay. Quiñones Wilson. Ingeniero, buenas noches, compañeros, buenas noches, presente. Ok, gracias. Rivera Víctor. Buenas noches, ingeniero, presente. Humaquinga Jeffers. Buenas noches, ingeniero, presente. Ya. ¿Alguien me falta en la lista? Yo, profe Yumi Panta.
Yumi Panta. Sí. Sí, Yumi Panta Alex. Yumi Panta Alex. Sí. ¿Qué más? Rojas Junior, Inge. Rojas. Junior, Inge. El nombre completo de Yumi Panta. Ah, disculpe. Yo, profe, Yumi Panta Gaona. Gaona. Sí, Gaona, con G. ¿Ya? ¿Qué Alex más? Javier. Javier con X. Con X. Sí, con X. Bien, ¿quién más? Rojas Jiménez, Inge. Jiménez. Junior Fabricio. ¿Quién más? Ingeniero, buenas noches. Morales. Dígame. Morales. Morales. Caguate Alex David. Caguate. Sí. Alex. David. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bien, a ver, el señor Yumi Panta, Rojas y Morales. ¿Cuál es la razón por la cual no aparecen en la lista? La verdad no sé, ingeniero. Yo me matriculé hace 2 semanas más o menos. ¿Ya? Mi caso es el mismo, profe. Yo también ya me matriculé hace unas 2 semanas más o menos. ¿Matriculó? Inge también. ¿Dónde se matriculó? En el CIGE y en la plataforma. Ya, pero miren, hay un problema. Esta lista me la bajé hace cuestión de minutos del CIGE y ustedes no aparecen ahí en la lista. Entonces, eso significa que no se ha validado la matrícula por alguna razón. La universidad, tomando en cuenta la situación en que se encuentra el país, ha creado una serie de facilidades para los estudiantes de forma tal que puedan legalizar su matrícula. Bien, facilidades de pago, hay una opción para hacer un compromiso de pago en el caso que algún pago no se haya validado, no se haya realizado o hacer diferimientos. Y también hay una opción que se está habilitando para hacerlo con tarjeta de crédito. La cuestión está en que hay que entrar ahí al CIGE y si tienen algún problema tienen que llenar una solicitud que hay de compromiso de pago, bien, que se crea ahí mismo en el CIGE e inmediatamente le habilita la matrícula a usted. El tema está en que antes del viernes tiene que estar legalizada esa matrícula, por favor. Es decir, eso se hace ahí mismo en el CIGE. Usted ingresa, verifica si está o no está registrado, está matriculado, y si no está, hay una opción que se llena ahí, un oficio, y eso le habilita la matrícula de forma inmediata. Ya muchos estudiantes lo han hecho y el problema está en que tienen que estar legalizados aquí en el registro de asistencia, no pueden estar así fuera de la lista. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Ya le conversaron de esa parte? Sí, profe, el día de mañana llamo a ver qué ha pasado con la agilización de ese trámite. Sí. En caso de que existiera algún problema, por favor comunicarse con la dirección de la carrera, con la ingeniera Coral o el ingeniero Albarracín, a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Dónde está detenido el trámite? Pero hay un trámite en el CIGE que usted hace y se le habilita inmediatamente la matrícula. En caso de que ¿Estamos de acuerdo en esa parte, por favor? Sí, profe. Por favor, esos tres estudiantes tienen que estar ya dentro del registro. O sea, una vez que están aquí adentro, porque ya están legalizados, ¿bien? Y están las cosas en condiciones normales. Y eso hay que hacerlo ya antes del viernes porque se acaban las matrículas ordinarias. Si no, puede haber problemas aquí después para continuar en el curso. Entonces necesito que me ayuden con eso, por favor. ¿De acuerdo? Sí, profe, entendido. Ok.
Bien, voy a dejar de compartir la asistencia entonces. Bien, ahora sí me salió el chat. Bien, Disculpe, una pregunta. una cuestión que les iba a decir sobre la parte de la asistencia. Como ustedes pueden ver, en cada clase vamos a hacer así, vamos a pasar la asistencia, vamos a llevar el control de la asistencia. Hay dos cosas que deben saber. Una, cuando ustedes dicen presente, a mí se me habilita aquí qué persona está diciendo presente. O sea, no puede decir presente una persona que no corresponde al nombre que yo estoy requiriendo. Y por otra parte, algo que deben saber es que una vez que se finalice la reunión, bien, porque esto está siendo grabado, una vez que se finalice la reunión en la plataforma del Zoom, de Cedia y del Zoom, se obtiene un reporte de asistencia. Bien, el Zoom me entrega a mí un reporte y ahí me dice todos los estudiantes que se conectaron, a qué hora se conectaron y a qué hora salieron de la clase. Entonces, les explico eso para que no haya después ningún inconveniente, porque ahí se sabe exactamente quién entró, a qué hora entró y a qué hora se salió de la clase. Si existiera algún problema de pérdida de conexión, bien, por falla eléctrica, por falla de la red, lo lógico sería que usted se reconecte en un tiempo breve, ¿no? Pero de persistir el inconveniente, usted tendría que enviarme un mensaje para justificar de que se salió por esa razón. ¿Bien? Claro que eso no va a ocurrir todos los días. Eso puede ser una cosa eventual en un día. ¿Ok? Entonces, le digo esto porque el hecho de que no nos estemos viendo de forma directa no significa de que pueden entrar y salir de la clase a cualquier hora. ¿Bien? Eso se los digo ahorita para que no haya ningún problema luego. Hay un reporte que me entrega a mí el sistema y sale todo, la hora y la fecha y hora en que entraron y que salieron. ¿Bien? Y eso se contrasta con la asistencia que yo pasé en el registro de Excel. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no hay ninguna pregunta, voy a compartir ahora otra pantalla para hablar un poquito de la asignatura primero. Bien, ¿están viendo ahí la pantalla, no? Sí, profe, sí se ve. Bien, lo que le estoy mostrando ahí es el sílabo de la asignatura. Bien, vamos a hacer una revisión rápida de los temas que vamos a revisar en la asignatura, hablar un poquito de la asignatura, en qué consiste y cómo nos vamos a manejar con ella. Bien, y posteriormente ya vamos a comenzar con la presentación que tenemos para el día de hoy, para la clase del día de hoy. Bueno, la asignatura está dividida en 4 unidades. Bien, vamos a cubrir 4 unidades durante todo el semestre. 4 unidades sumamente importantes y que tienen relación una con la otra. Bien, y están en el orden correspondiente para que tengan las bases suficientes para pasar de una unidad a la otra. La primera unidad que vamos a tratar aquí es Introducción a las probabilidades. Bien, conceptos fundamentales. Esta es la primera parte de la estadística que vamos a ver y que vamos a empezar el día de hoy con los conceptos fundamentales de probabilidades, de estadística inferencial. Vamos a ver las definiciones fundamentales de probabilidades, los enfoques para asignar probabilidades. Bien, hasta aquí, hasta el tema 1.3 vamos a revisar en la clase de hoy. En la siguiente nos vamos a dedicar a las reglas para calcular probabilidades. Bien, algunas herramientas también que se utilizan en el cálculo de las probabilidades, como son las tablas de contingencia, diagramas de árbol, diagrama de Venn. Luego vamos a entrar en el tema de teorema de Bayes y en otra clase vamos a revisar la parte de principios de conteo, que es un tema interesante también. No es precisamente para calcular probabilidades, pero sí para determinar el número de posibles resultados en un experimento
y con eso calcular probabilidades con cualquiera de las reglas que vamos a revisar en clase. Entonces, esos son los temas para la primera unidad. Más o menos nos vamos a demorar en esto 3 clases aproximadamente. Bien. Después vamos a pasar al tema ya de distribuciones de probabilidad. Nosotros vamos a ver 2 tipos de distribuciones de probabilidad en el semestre. Primero, las distribuciones de probabilidad discreta y posteriormente, como están viendo ahí en la unidad 3, las distribuciones de probabilidad continua. Dentro de las distribuciones de probabilidad discreta vamos a ver 3 fundamentales, que son la distribución de probabilidad binomial, la distribución de probabilidad hipergeométrica y la distribución de probabilidad de Poisson. ¿Bien? Esas 3 fundamentales. Y después, en la unidad 3, vamos a ver la distribución, vamos a ver 3 también distribuciones importantes. La uniforme, la distribución de probabilidad, perdón, la distribución de probabilidad normal, y vamos a finalizar con la distribución de probabilidad exponencial. Bien. Por supuesto que en cada unidad de estas vamos a hacer prácticas importantes con herramientas informáticas. La herramienta informática fundamental que vamos a utilizar es el Excel. Bien, aunque también nos van a servir de apoyo otras herramientas como el SPSS y el Minitab. Bien, de hecho el libro guía que tenemos para la asignatura tiene muchos ejemplos resueltos con Minitab. Bien, entonces vamos a hacer bastante prácticas con esto. Bien, esta asignatura tiene un componente fuerte de práctica, ¿no? Y para la unidad número 4 ya vamos a entrar en el plato fuerte de la asignatura, que son los procesos estocásticos. ¿Bien? Y digo plato fuerte de la asignatura por el hecho de que estos temas que están aquí, precisamente son temas que se emplean de manera muy amplia en el mundo de las telecomunicaciones y la informática. ¿Bien? Que son los modelos matemáticos para analizar procesos de comportamiento aleatorio, algo muy usado en telecomunicaciones. Tal es así que hoy por hoy todas las universidades que ofrecen la carrera de telecomunicaciones tienen como asignatura clave, incluso algunas de ellas han aumentado el número de horas para este tipo de asignaturas, que son los procesos estocásticos. Y tal es así también que este tipo de temas se tratan a nivel de maestrías, incluso que tengan que ver con telecomunicaciones, por la importancia que tienen estos modelos matemáticos en el ámbito de las telecomunicaciones. Entiéndase, transmisión de datos, telefonía, comunicaciones satelitales, etc. ¿Bien? Se usan mucho estos modelos estadísticos para modelar tráfico, capacidad de un sistema, ¿bien? Y comportamiento de procesos de líneas de espera en sistemas de telecomunicación. Entonces, este es el plato fuerte de la asignatura. Pero claro que para llegar aquí hay que tener las bases aquí de probabilidades, porque precisamente estos modelos estocásticos que vamos a ver aquí, como las cadenas de Markov, la teoría de cola y los procesos de nacimiento y muerte, y además los métodos de fase de una distribución de Erlang, tienen sus bases precisamente en las distribuciones de probabilidad. Hay 2 distribuciones de probabilidad que son muy importantes, son claves en el área de telecomunicaciones, que son, por la parte de la discreta, la de Poisson, y por la parte de las continuas, la exponencial. A pesar de que vamos a ver 6 distribuciones de probabilidad en total, 2 de ellas son esenciales para los procesos estocásticos. La de Poisson, que es una distribución discreta, y la exponencial, que es una distribución de probabilidad continua. Y eso es por el hecho de que en las cadenas de Markov, por ejemplo, los procesos de llegada de clientes a un sistema de cola se modelan mediante una distribución de probabilidad de Poisson. Y los tiempos entre llegadas en
formación de una cola se manejan a través de una distribución exponencial. Así que si tenemos las bases de esas dos distribuciones, nos será fácil, o por lo menos un poco mejor, entender esta parte de aquí de los procesos estocásticos, que es realmente la parte fundamental de esta asignatura de aquí. ¿Bien? Entonces, esos son los 4 temas en los que está estructurada la asignatura. ¿Ok? Todo eso lo tienen ustedes aquí en el sílabo. Yo no voy a entrar mucho en detalle aquí para no perder mucho tiempo. Ese sílabo está disponible para ustedes ahí en la plataforma. También está el programa analítico. Bien, así que ustedes lo revisan después con calma. No sé si tienen alguna duda hasta ahí, algo que quieran comentar de estos dos temas. Pueden hablar ahorita. No, profe, ninguna duda. ¿Cómo le ven? ¿Qué les parece? ¿Interesante, difícil? Interesante, muy interesante. Interesante, Inge. Sí, interesante, Inge. Esperamos aprender muy bien. Okay. Bueno, entonces, vamos a ver cuál es la bibliografía con la que vamos a trabajar. Miren, el texto guía que vamos a utilizar para las 3 primeras unidades es este que está aquí. Estadística aplicada a los negocios y a la economía, de Lynn Marshall y Guatén, del año 2012 de la editorial McGraw-Hill. Bien, la edición que está aquí, como indicada aquí, es la edición 15, aunque ya el libro está más actualizado y va por la edición 16. Sin embargo, esa edición tiene sus licencias. Por eso yo lo que tengo como disponible y les voy a ofrecer en digital es la edición 15. Ese libro está en la biblioteca, pero como no podemos acceder de manera física a la biblioteca ahorita, yo les voy a compartir, de hecho creo que ya está creado ahí en la plataforma un enlace para que ustedes se conecten a una carpeta de Drive y puedan descargar de ahí los libros con los que vamos a trabajar. Bien. Además de eso, hay algunas otras bibliografías propuestas como... déjenme decirle algo. Ese libro va a servir para todo lo que tenga que ver con estadística y probabilidades, pero no para los procesos estocásticos. La parte de procesos estocásticos es una rama de la estadística bastante específica que normalmente no está en todos los libros de estadística. Hay libros específicos para modelos estocásticos. Aquí les tengo indicado 2 de ellos. Estos 2 libros que están aquí, Sistemas de cola con reintentos y llegadas negativas y Análisis dinámico mediante procesos estocásticos, están en la biblioteca virtual a la cual ustedes tienen acceso mediante su usuario y contraseña que ya los tienen que haber entregado. Así que esos libros los pueden conseguir ahí en la biblioteca virtual. Además de eso, en la plataforma hay una serie de PDFs, materiales de apoyo, que yo ya les he cargado ahí para que ustedes se manejen sin ningún problema con la parte de procesos estocásticos. Por otra parte, igual van a estar las presentaciones en PowerPoint de cada clase, donde están todos los contenidos ya sintetizados por mí, de acuerdo a la importancia de cada uno de ellos y a lo que se quiere, y en lo que se quiere profundizar. Entonces, las presentaciones están creadas, los materiales están disponibles, no vamos a tener ninguna dificultad con eso, así que creo que nos podemos manejar sin ningún problema. En cuanto al libro de estadística, que ya lo vamos a empezar a revisar el día de hoy, ese libro está muy bien desarrollado, muy bien planteado, muy bien desarrollado, y se lo recomiendo porque se puede leer sin ninguna dificultad. Yo les voy a compartir ahorita el libro para que lo vean.
Bien. No sé si lo ven ahí ya. ¿Sí lo ven? Este es el libro con el que nos vamos a manejar. Estadística aplicada a los negocios y a la Sí economía. se lo ve, profe, sí. Entonces, aquí en este libro están todos los temas que vamos a tratar en estadística. Incluso están temas que ya se supone que ustedes revisaron anteriormente. Por cierto, ¿hay estudiantes que vienen del NAC? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Sí, Inge. ¿Y vieron ya estadística con quién? ¿Conmigo? Así Sí, es. con usted justo le iba a preguntar si es que es del mismo libro que vimos en el NAC. Sí, el mismo, el mismo. Sino que ahora sí vamos a profundizar en serio cada uno de los temas. Porque en el NAC realmente se ven los contenidos de manera muy apresurada por el hecho de que se combinan con física. Y en 8 semanas tenemos que revisar toda la estadística, incluyendo la descriptiva. Aquí la diferencia con respecto al NAC es que nosotros no vamos a entrar en la parte de estadística descriptiva, como sí lo hicimos en el NAC. Aquí ya nos vamos directo al capítulo 5. Esta asignatura va a empezar desde el capítulo 5 en la página 144. ¿Ok? Y ahora sí vamos a profundizar con bastante detenimiento aquí en cada uno de estos temas de probabilidades, distribuciones, hacer ejercicios. O sea, aquí vamos allá a revisar en serio aquí la parte de probabilidades, ¿no? De estadística e inferencia. La parte de estadística descriptiva ya quedó como base para lo que ustedes van a realizar aquí. Esa es la diferencia con el NAC. ¿Sí? Así que es el mismo libro, si ya lo tienen, pues mejor todavía. Ok, entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe, todo correcto. ¿Alguna Inge, pregunta hasta ahí, por favor? Dígame. una pregunta, Inge, si fuera tan amable. ¿Toca llevar un portafolio estudiantil para esta asignatura? Portafolio estudiantil. Sí, o sea, le comento, ¿no? Generalmente los profes ¿Usted es que el nos presidente? piden... sí, buenas noches, ingeniero. Un gusto. Mi nombre es Robert Briceño. No. Okay, buenas noches. ¿Perdón? Buenas noches, digo. Entonces, bajo este escenario, Inge, le quería pedir 2 favores. Debido a esta emergencia que estamos viviendo, me gustaría de la manera más amable solicitarle su número de celular para ponernos en contacto con usted, puesto que a veces usted sabe que incluso desde allá ya empezaron un poco de cortes de luz porque la gente está consumiendo mucha electricidad en sus casas, entonces igual el sistema a veces de internet está fallando bastante en este tiempo por el intenso consumo que tenemos en los hogares. Por otro lado, también, como le digo, ver si hay la facilidad de que, o sea, nos permita hacer el portafolio estudiantil, pues al final los profesores nos piden como una ayudita extra, ¿no? Porque a veces hay compañeros que les falta unas 2, 3, 4, 5 décimas, entonces ese es como una ayudita, un puntito extra para el empujoncito necesario para poder pasar el semestre. ¿Y eso para quién? ¿Para todo el mundo? O sea, claro, o sea, para los que les haga falta, ingeniero, generalmente. A ver, si usted es el presidente sí debe llevar un portafolio. Bien, en ese portafolio registra los temas de clase que se han dado, las anotaciones de clase, en este caso tienen ahí disponible en la plataforma las presentaciones. Bien, entonces igual tienen que entregar un CD con todas las grabaciones de las anotaciones que han hecho, los ejercicios, etc. Las actividades que ustedes van haciendo las va guardando ahí en una carpeta, se crea una carpetita a usted de toda la asignatura para que al final, cuando se le pide ese portafolio, ya tenga todo resumido ahí. El hecho de que eso signifique punto no, bueno, eso ya veremos después más adelante, porque o sea, no están así.
De hecho, la carpeta solo la realiza el presidente, los demás no realizan esa actividad. Pero bueno, No, ya vemos. exactamente, Inge, pero así se lo ha venido haciendo, pero generalmente como yo pido la colaboración de todos los compañeros para realizar esos portafolios. Entonces, al final, como le digo, todo el curso aporta para este portafolio. Entonces, es para todo el curso, como le digo. Bueno, la responsabilidad del portafolio normalmente es del presidente. Pero bueno, ya vamos a ver más adelante eso. O sea, ahorita tampoco vamos a poner reglas de un inicio. Ya veremos más adelante. Lo del portafolio, sí, lo que les recomiendo es que se cree una carpetita ahí con todas las anotaciones de las clases, ejercicios que se van realizando para que ya tenga la información resumida. El número de celular se los estoy enviando ahorita por el chat. Bien, eso sí les puedo ayudar. De acuerdo, ingeniero. Ahí le estoy enviando el número de celular para en caso de que tengan algún problema, pues se contacten y me expliquen su situación y les puedo ayudar de mejor manera. En cuanto a los horarios de tutoría, les voy a compartir ahorita mi horario y les voy a indicar en qué horario podríamos hacer tutorías. Bien, ahí deben estar viendo ya en pantalla mi horario. Bien, lo que está en color azul celeste son horarios de clase. En esos horarios no les puedo atender. Pero lo que está en verde son horarios en los que sí yo les puedo atender sin ningún problema. Bien, de lunes a jueves, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana. El viernes de 7 a 9. El lunes en la tarde de 8 a 10. El martes en la tarde de 6 a 8 y el miércoles en la tarde de 6 a 8. En estos horarios que están en verde, yo les puedo ofrecer cualquier actividad de tutoría. Como ahorita nos estamos manejando por esta parte virtual, tendrían que enviarme alguna comunicación por correo o por la plataforma, ven, algún mensaje en la que me expliquen su inquietud y yo en esas horas poder atenderle, ya sea por correo o si son varios, podríamos activar una pequeña reunión y ahí conversar de cuál es la inquietud, la dificultad que presentan, puede ser para resolver algún ejercicio, algún deber o alguna cuestión que a ustedes les parezca que deba reforzarse. Bien, si quieren le pueden tomar foto al horario y en esos horarios yo con todo gusto les puedo atender. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe una pregunta. Lo que está en el de Moodle que dice, ¿cómo hacemos eso? ¿Para qué nomás es? ¿Qué cosa que está en el Moodle? Específicamente, ¿qué? Ahí está que hagamos una lección, que hagamos práctica para indicar una lección, la forma de crear una lección. Nos indica varias cosas. Estuve viendo, sino que como ya era hora de la reunión, entonces ya dejé eso y vine para estar aquí presente en la clase. Mira, la actividad, lo que tienen que hacer a partir de hoy, entre hoy y mañana, es una actividad de diagnóstico que está en la semana de diagnóstico. Ustedes tienen ahí en su Moodle inicio, déjenme ver si les puedo compartir de una vez para que lo vean. Ya les voy a compartir. A ver, les voy a compartir ahorita para que... Bien, aquí en el curso de estadística y procesos estocásticos,
Esperemos que se cargue un momentito. Bien, aquí en la semana de inicio. El sílabo y el programa analítico y algunas otras informaciones de la asignatura. En la semana de diagnóstico, la actividad que va a una actividad simple, bien, de diagnóstico que no tiene ningún peso en la evaluación del semestre. Solamente es para que, primero, para interactuar con ustedes en la parte ya de actividades que corresponde esta semana. Segundo, para ver cuáles son las bases que tienen de estadística. Y el objetivo fundamental es también que ustedes se motiven por la asignatura, ¿no? Que vaya viendo cuáles son más o menos los temas que vamos a tratar, se interese un poco, empieza a familiarizar con la asignatura. O sea, no va a tener ningún peso la evaluación aquí. De hecho, son nada más que 5 preguntas. Aquí hay un enlace que dice contestar el siguiente cuestionario e ir al cuestionario. Usted va a ver estos 2 videos, que eso no le va a tomar más allá de 15 minutos entre los dos. Y luego se va a este cuestionario y contesta el cuestionario. ¿Bien? Entonces yo voy a revisar que hayan cumplido con esa actividad, aunque como les digo, no tiene ningún peso en la parte de notas. Bien. Los contenidos realmente del semestre comienzan aquí a partir de la semana 1 y son los contenidos que vamos a empezar a revisar a partir del día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a revisar la parte de introducción a las probabilidades, donde va a ser una clase mayormente conceptual. Y en la siguiente clase, en la semana 2, sí ya vamos a entrar en cálculo de probabilidades. Por eso, la tarea como tal, que sí es evaluativa y tiene peso en el semestre, está orientada en la semana 2. Bien, una vez que ya veamos la regla, aquí tienen la tarea ya creada. Esas son las próximas actividades que ustedes tienen. Lo primero que van a tener que hacer en esta semana es la de diagnóstico y a partir de la semana 2 van a comenzar a hacer la tarea que está orientada y que tiene que ver con cálculo de probabilidades. No sé si eso contesta su pregunta. Sí, muchas gracias, ingeniero. Bien. ¿Alguna otra cosa más, por favor? ¿Alguna inquietud sobre la asignatura? ¿Alguna duda? ¿No? No, Inge, todo claro. El libro se llama Estadística, lo voy a escribir aquí. Aplicada a los negocios y a la economía. Estadística aplicada a los negocios y a la economía de Lynn Marshall, edición 15 del año 2012. ¿Ok? Editorial McGraw-Hill. Ese es el libro con el que vamos a trabajar. El libro yo se lo voy a compartir en un drive para los que no los tengan. Aunque sí hay como descargarlo del internet, pero yo le puedo compartir para que ya tengan esa facilidad también. ¿Bien? ¿Alguna otra cuestión? Por favor, pregunten todo lo que necesiten sin ningún problema. Una cosa más que le voy a decir, ya para cerrar esta parte introductoria. En esta asignatura vamos a manejarnos bastante, pero bastante con el Excel. ¿Bien? Hoy no, porque hoy las cosas que vamos a ver aquí son demasiado, o sea, son básicas, no necesitamos mayor cálculo. Pero a partir de la clase 2 y 3, fundamentalmente de la 3 en adelante, ya vamos a empezar a manejar las herramientas del Excel.
Yo voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar todo lo que voy haciendo en Excel. Sería bueno que ustedes ahí en su propio computador también abran una ventana de Excel y me vayan siguiendo a mí en las cosas que yo voy haciendo. Y si tengo que repetir, pues usted me va diciendo y de esa forma nos manejamos. Como todo el mundo tiene el Excel, pues yo creo que no va a haber ningún problema con la parte práctica. Pero eso sí, vamos a manejar bastante el Excel. Bien. Donde más se va a manejar el Excel es a partir de combinaciones, permutaciones, distribuciones de probabilidad y procesos estocásticos. Bien. Lo vamos a manejar bastante. Y incluso las tareas que se orienten, yo las voy a pedir prácticamente todas en Excel. En esta asignatura, todas las entregas que vayan a hacer, por favor, en Excel. No quiero ni PDF, ni Word, ni hecho a mano, nada de eso. Vamos ya a empezar a manejar el Excel en serio. ¿Bien? Las primeras tareas no van a tener mayor complicación porque no tienen mayor cálculo. Pero sí se pueden editar en Excel igual, porque en Excel se puede escribir igualito que en el Word, se pueden editar ecuaciones, se puede hacer gráficos, cualquier cosa se puede hacer en Excel. ¿Bien? Y además de eso calcula, porque es una hoja de cálculo. Entonces, en esta asignatura sí les voy a pedir que todas las tareas me entreguen en formato de Excel. ¿Alguna duda con eso? ¿No? Bueno, si no hay duda, vamos a comenzar con la clase de hoy. Inge, una pregunta. Ya que vamos a manejar el Excel, y ¿es necesario hacer una carátula o en la primera hoja o solamente el archivo le mandamos como tarea con nuestro nombre? Ya, no es necesario. Yo, la verdad, por la carátula no va a dar ningún punto adicional. Si lo hace, mejor todavía, porque eso ya es parte de su presentación, de su criterio a la hora de entregar, porque uno de los aspectos que se evalúa, una de las rúbricas que se evalúa en la tarea es la presentación, el interés que muestra el estudiante al realizar la tarea. Usted puede coger una hoja y crear una presentación, incluso esa misma presentación ya le puede servir para todas las tareas que vienen. Eso sería muy bueno. Pero si no lo hace, no hay problema con que en el encabezado de la primera hoja empiece a poner sus datos, porque eso sí tiene que poner sus datos, y el título de la tarea que está haciendo. Bueno, con eso es suficiente. ¿Bien? Pero en el Excel se pueden hacer maravillas de cosas, ¿no? Se puede escribir texto, se puede insertar tablas, se pueden insertar gráficos, y además editar ecuaciones, o sea, lo mismo que estés en Word lo puede hacer en Excel y mucho más, porque el Excel calcula y permite graficar y permite hacer un montón de cosas más. Igual puede insertar imágenes, lo que usted quiera. Entonces, como siempre vamos a estar calculando cosas ahí, pues es mejor que sea en una hoja de Excel. Bien, ya vamos a dejar eso y como todas las tareas ahora las vamos a hacer y enviar todo virtual, o sea, yo no recojo nada, nunca lo he hecho tampoco, ¿no? O sea, no recojo ninguna tarea de forma física. Ahora con más razón porque ahora nos vamos a manejar todo virtual. Entonces, lo que sí les voy a pedir es eso, que hagan en Excel. Si se hace una carátula al principio, pues mejor, eso da imagen al trabajo que usted está entregando y puede ser un aval también a la hora de calificar. Inge, al ser esta materia virtual, o sea, esta es nuestra materia virtual del semestre, digámoslo así. Si Dios lo permite y vuelve toda la normalidad, ¿habría la posibilidad de que una semana antes del examen parcial, porque son 2 exámenes, ¿verdad? Una semana antes del examen hagamos en la que se llama semana de repaso? Si todo vuelve a la normalidad, repitiéndolo, poderlo hacer con su presencia, porque siempre usted sabe que de manera personal uno incluso ve los errores que comete. Sí, claro que sí. Mira, bueno, en primer lugar, esta no es la materia virtual. Ahorita todas las materias que ustedes van a recibir van a ser virtuales, todas, absolutamente todas, porque no
La situación del país no permite ahorita ninguna de manera presencial. No, de acuerdo, o sea, pero me refería a que si todo estuviera normal, esta sería Ya. nuestra materia virtual. A eso me refería, No. ingeniero. Si todo estuviera virtual, esta asignatura se da en laboratorio, no virtual. Esta asignatura nunca es virtual, jamás. Esta es la primera vez que se da de esta manera. Inge, en el SIGE nos salía que esta materia era virtual. ¿En dónde? En la plataforma del SIGE, en las matrículas nos salía que esta materia era virtual. No, tiene que haber algún error ahí. Porque, Ujú, bueno, entonces, debe ser por la situación del país ahorita, por la situación de sí, emergencia. entonces por eso el compañero le dice, Ah, ya lo ajá, entendí. ¿Por qué? Sí, Porque- a eso me refería, ingeniero, porque todas las materias tienen un aula definida o un laboratorio, ¿Y esa pero qué? su materia nos dice recibirla en plataforma virtual. Ah, bueno, esa parte voy a averiguar. Yo no sabía eso. La verdad, siempre se solicitaba un laboratorio para esta asignatura, siempre. A mí siempre me asignaban un laboratorio para la materia de estadística. Yo siempre solicitaba laboratorio. De hecho, el semestre anterior nos manejamos todos los cursos a nivel de laboratorio. O sea, todo lo hacíamos ahí en las computadoras de la universidad. Yo voy a averiguar ese asunto si es que cambiaron eso en modalidad virtual. No me había dado cuenta porque ahora todas las materias están de forma virtual. De todas formas, si la situación se normaliza antes de que culmine el semestre, yo sí voy a solicitar que me asignen algún laboratorio para explicar y dar un repaso de todas las partes que hemos dado a través del Excel y hacerlo ahí en laboratorio de manera presencial. ¿Bien? Yo coincido con eso. O sea, eso hay que verlo allí en vivo y en directo. ¿Bien? Y si la situación se normaliza, pues yo voy a hacer esa gestión para que nos asignen un laboratorio. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero, no, de de nuestra acuerdo, parte no había problema porque, como le digo, desde el semestre pasado fue esta novedad de que teníamos que recibir una materia virtual. Sí, yo estoy claro de eso, pero en el caso de estadística siempre se le asignaba un laboratorio. Con todo voy a averiguar si eso se cambió, les confirmo en la siguiente clase. Pero aún así yo voy a solicitar, si es que la situación se normaliza, solicitaré la posibilidad de que me asignen un laboratorio para hacer en las clases que nos queden, hacer práctica de manera presencial, ahí en el laboratorio. Porque yo siempre he manejado esta asignatura de manera presencial en laboratorio, siempre con laboratorio y máquina. Bien, pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa y cómo evolucionan las cosas, ¿no? Porque si la situación no se normaliza, tendríamos que culminar así de esta forma. Bueno, si no hay más preguntas, voy a compartir ahorita la presentación para comenzar la clase de hoy. Bueno, ustedes deben estar viendo ya ahí en pantalla la presentación. Ya les voy a poner en grande. Entonces, ese es el tema que tenemos para el día de hoy. Vamos a comenzar ya a revisar estos temas. Bien. La presentación está en la plataforma. Ustedes la pueden revisar después con calma si algo les resulta igual. Una vez que concluya la clase, esta clase de hoy queda grabada. Para los estudiantes que quieran repetir la clase y quieran ver algo que les quedó con duda, la pueden hacer. Y también para los estudiantes que no se conectaron el día de hoy, la clase va a estar disponible como un enlace al YouTube. De hecho, hay una clase ya pregrabada. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de revisar. Ahí en la semana 1 ya hay una clase pregrabada, sin estudiantes,
una clase que se grabó para prever de que podría haber alguna interrupción con la conexión, alguna falla o algo, y para evitar que la clase se pierda por completo, ya hay una clase pregrabada con el mismo tema. De todas formas, la clase de hoy, con interacción con los estudiantes, también va a quedar grabada y se va a subir luego ahí en la semana 1, para que ustedes la puedan revisar en caso de que lo necesiten. Bien, entonces el tema que está propuesto para la clase de hoy es hacer una introducción a las probabilidades. Lo que vamos a ver hoy es revisar algunos conceptos básicos de probabilidades que tienen que quedar claros el día de hoy para que a partir de la siguiente clase ya esos conceptos formen parte de nuestro vocabulario. Bien, porque no los vamos a volver a repetir después. Después ya entramos a realizar cálculos y estos conceptos que vamos a ver hoy ya los vamos a estar utilizando constantemente. Bien, constantemente vamos a utilizar estos conceptos que vamos a manejar el día de hoy. Bien, entonces vamos a revisar el primer tema. Lo primero es analizar cuáles son los objetivos del encuentro de hoy. Primero, explicar los términos experimento, evento y resultado. Importante en el cálculo de las probabilidades. Identificar el enfoque adecuado para asignar probabilidades. Y calcular probabilidades mediante diferentes reglas. Bueno, esto ya, hoy vamos a hablar de algunas cositas de ahí, pero el tema fundamental de calcular probabilidades mediante ciertas reglas lo vamos a ver a fondo a partir de la siguiente clase. Aunque hoy se van a mencionar algunas, ¿no? Algunas muy básicas. Y luego determinar el número de posibles resultados que también se verán a partir de la siguiente clase. Entonces, lo que nos vamos a dedicar hoy es prácticamente a la parte conceptual. Primero, definir qué es probabilidad. ¿Bien? ¿Qué es probabilidad? Como ustedes ya, muchos provienen del NAC, deben haber ya visto esto. ¿Bien? Así que lo que vamos a hacer es prácticamente un recordatorio. Recuerden que una probabilidad es un valor numérico que está comprendido entre 0 y 1, importante, entre 0 y 1, inclusive. ¿Qué significa inclusive? Que puede llegar a tomar el valor de 0 o el valor de 1. Están incluidos en el valor que puede tomar la probabilidad. Lo que sí no puede ocurrir nunca es que una probabilidad sea menor que 0 ni mayor que 1. Eso jamás va a ocurrir, ni puede suceder. El que me entregue un resultado de probabilidad menor que 0 o mayor que 1 estaría cometiendo un error grave. Un error grave porque las probabilidades no se conciben de esa manera. Bien. Entonces, un valor numérico comprendido entre 0 y 1, inclusive, que describe la probabilidad relativa, ¿bien? Y entiéndase por posibilidad o probabilidad, oportunidad o casualidad. Bien, en resumen, yo puedo mencionar la palabra probabilidad, posibilidad, oportunidad o casualidad, ¿bien? Y representa la misma cosa. Entonces, un valor entre 0 y 1, inclusive que describe la posibilidad relativa de que ocurra un evento. Ojo con esto, de que ocurra, todavía no ha ocurrido. Lo que estamos es analizando la probabilidad de que algo suceda. Aquí voy a hacer un paréntesis para explicar algo que normalmente se explica en la introducción a la estadística descriptiva, como sí lo hicimos en el curso de NAC. La estadística en general se divide en dos grandes ramas. Una es la estadística descriptiva y la otra es la estadística inferencial. La descriptiva se ocupa del manejo de datos, describir datos, dar información sobre los datos, pero datos que ya han sido recopilados, es decir, datos que ya ocurrieron en el pasado. Eso es lo que hace normalmente la estadística descriptiva. Coger un grupo de datos, organizarlo y obtener información de ellos. Datos que ya han sido obtenidos previamente. En cambio, la estadística inferencial lo que hace es estimar, ¿bien?, la posibilidad. También se dedica al manejo de datos, pero sobre sucesos que todavía no ocurren. Es decir, que pueden suceder, pero que todavía no ocurren. Y entonces lo que se hace es
estimar posibilidades, casualidades o oportunidades de que un evento en particular suceda. Por lo general en la estadística inferencial no se trabaja con toda la población de datos, sino que se toma una muestra de esa población y se infieren cosas a partir de la muestra que representan características de la propia población. Por ejemplo, usted tiene un proceso electoral, por ejemplo, en la ciudad de Quito, ¿no? La ciudad de Quito tiene alrededor de 3 millones de habitantes ya. Posiblemente 1,5 millones sea votante. Entonces, si usted quiere hacer una encuesta de opinión sobre la posibilidad, la casualidad o la oportunidad que tiene un determinado candidato de salir elegido como alcalde de la ciudad de Quito, entonces usted tiene que hacer un estudio, ¿bien?, de datos para después estimar en probabilidad cuál es la posibilidad de que ese determinado candidato salga elegido o no. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Y eso no lo hace ninguna encuestadora, ni aquí en el Ecuador ni en ninguna parte del mundo. Usted no puede trabajar con toda la población de votantes. Imagínense trabajar con 1,5 millones, o sea, tomar contacto con 1,5 millones de votantes, eso no es realmente factible. Tomaría mucho tiempo, costaría mucho dinero, ¿bien? Peor aún si fuera el estudio para determinar la oportunidad que tiene un determinado candidato a la presidencia de la República. Imagínense en un país de 17 millones de habitantes tomar contacto con 12 o 14 millones de votantes. Eso no se hace, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. ¿Bien? Entonces lo que se hace es tomar una muestra de esa población. En el caso de la ciudad de Quito, para una votación de alcaldía, posiblemente la muestra sea de 500 o 1,000 votantes nada más. Así de pequeña es la muestra. Bien. Y en base a lo que se analiza de esa muestra, se sacan conclusiones de lo que puede pasar con toda la población. Eso es por lo general lo que hace la estadística inferencial. Bien. Y observen que no ha sucedido el hecho, es decir, todavía no sale nadie elegido de alcalde. Nosotros estamos estimando en probabilidad cuál es la posibilidad de que eso suceda. A la final, ¿para qué sirve todo esto? Para tomar decisiones. ¿A quién le sirve esa toma de decisiones? A los partidos políticos, a la población, a los votantes que todavía están indecisos. Bueno, eso en el caso del ejemplo que le estoy poniendo. Pero por lo general, la estadística inferencial, su objetivo principal es generar una toma de decisión. Las tomas de decisiones en estadística son sumamente claves, importantes, ¿bien? Porque una decisión mal tomada, ¿bien?, por un cálculo inferencial mal realizado, puede costar mucho dinero a una empresa, ¿bien? A una empresa, a una industria, una decisión mal tomada, ¿bien?, podría costar mucho dinero. Y cuando digo mucho dinero, estamos hablando de miles de dólares y posiblemente millones de dólares. Bien, como en muchos casos ha sucedido y en algunos casos vamos a ver ejemplos así. Bien, y en el peor de los casos, y en los casos más extremos, podría llevar a desenlaces fatales incluso para la vida de personas. Por lo tanto, el cálculo estadístico inferencial es sumamente importante en los negocios, en las finanzas, en las ingenierías, en la economía, en cualquier rama de la ciencia. ¿Bien? Así que lo que estamos viendo ahora son cosas sumamente importantes. Entonces, la probabilidad puede ser expresada de varias formas. Como un valor decimal, por ejemplo 0.70, 0.27 o 0.50. También se puede dar como una fracción, es decir, 7 sobre 10, 27 sobre 100 o un medio, ¿bien? Que son estos mismos valores decimales, pero expresados como una fracción, ¿bien? Es decir, como un número racional. Y también se puede expresar en porcentaje. Por ejemplo, yo puedo decir 70%, 27%, 50%, si multiplico cada uno de estos valores por 100. De esas tres formas se podría, y normalmente manejamos las probabilidades. Bien,
Cuanto más próximo esté el valor a 0, menos probable es de que ocurra el suceso o el evento. Cuanto más próximo esté la probabilidad a 1, más seguro es de que suceda. Bien, una probabilidad igual a 1 es estar completamente seguro de que va a suceder algo. Y una probabilidad de 0 es completamente seguro de que eso no va a ocurrir nunca. Bien, esos son los valores extremos. Así que una probabilidad es un valor numérico que está comprendido entre 0 y 1, incluyendo al 0 e incluyendo al 1. Así que, definido el concepto de probabilidad, vamos a definir el concepto de experimento. ¿Qué es un experimento? Y aquí no hay que confundir la palabra experimento con lo que se hace normalmente en ramas de la ciencia como la química y la física. Aquí un experimento es un proceso que induce a que ocurra una y solo una de varias posibles observaciones. Es decir, yo puedo tener un proceso donde pueden ocurrir más de una observación, pero en el caso del experimento lo que se busca es, en particular, una de esas observaciones en específico. ¿Bien? Por ejemplo, yo le puedo, aquí hay un ejemplo, dice, en probabilidades, bueno, el ejemplo que le puedo poner es, por ejemplo, el lanzamiento de una moneda al aire. ¿Bien? ¿Cuál sería el experimento ahí? El lanzamiento de una moneda al aire. ¿Bien? En ese experimento pueden haber dos resultados, que salga una cara o que salga un 6. Pero eso ya es otro concepto que vamos a revisar después. El experimento consistiría en lanzar una moneda al aire. Pero ¿qué tal si lanzo dos monedas al aire? Entonces, yo tengo que observar lo que pasa con las dos monedas. Entonces, el experimento sería el lanzamiento de dos monedas al aire. O también puedo decirlo de otra forma, el lanzamiento de una moneda 3 veces. Es decir, que puedo lanzar una misma moneda 3 veces. Entonces, el experimento sería lanzar 3 veces una moneda. Ese es el concepto de experimento. Bien. Un experimento puede tener dos o más posibles resultados. Puede tener uno, dos o más posibles resultados. Y lo importante es que no se sabe cuál de ellos puede ocurrir, porque está en función de la casualidad, de la oportunidad, del azar. ¿Ok? El otro concepto importante es el concepto de resultado. Bien, es el resultado particular de un experimento. Por ejemplo, si se lanza una moneda, un resultado particular es que salga cara. El otro posible resultado particular es que salga cruz. ¿Ok? Y el otro concepto es el concepto de evento. Conjunto de uno o más resultados de un experimento. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, algunos posibles... ¿Cuáles son los resultados en un dado, por ejemplo? Primero los resultados. Usted lanza un dado y los posibles resultados son que salga un 1, que salga un 2, que salga un 3, que salga un 4, que salga un 5, un 6, un 7, y un 6. Ahora, esos son resultados particulares, pero hay otros posibles resultados que no se están tomando en cuenta aquí. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, pueden salir otras cuestiones que involucran más de un resultado. Por ejemplo, se observa un número par. ¿Cuántos números pares pueden salir en el lanzamiento de un dado? 3. 3. Exacto. Que salga un 2, que salga un 4, que salga un 6. Entonces, ahí no hay un único resultado, sino hay 3 resultados involucrados ahí. El otro, por ejemplo, es que salgan impar. Igual, tengo 3 resultados. Que salga un número mayor que 4. ¿Cuántos posibles resultados se podrían dar? 2, el 5 y el 6. Ok, el 5 y el 6. Entonces hay más de un resultado ahí. Bien, y así. O que salga un número menor que 3, que también hay 2 resultados posibles. Entonces fíjense que ese es el concepto de evento. Involucra más de un resultado. Es el conjunto de 2 o más resultados. ¿De acuerdo hasta ahí? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a los 3 conceptos que son importantes ahorita. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hasta lo que hemos visto? No, profe, creo que
Hasta ahí está entendible. Está claro. Ok. Bueno, pues. Profe, disculpe. Dígame. Para entender esto, creo que vamos a hacer prácticas, ¿no? Bueno, esta parte no lleva tanta práctica. Ahí vienen, más adelante vienen unos ejemplos, ¿no? Vienen unos ejemplos que los vamos a revisar ahorita. Incluso hay unas evaluaciones que vamos a revisar ahorita mismo. Ejercicio como tal no empiezan ahorita, sino a partir de que ya empezamos a aplicar esto en las reglas para calcular probabilidades. Ahí vamos a manejar nuevamente estos conceptos, pero ya calculando. Bien, de todas formas, sí hay unos ejercicios que ya vienen ahorita. Ya los vamos a revisar. Bien. ¿Cuáles son los enfoques para asignar probabilidades? Bien. En estadística inferencial se manejan dos enfoques principales. El enfoque objetivo y el enfoque subjetivo. Nosotros normalmente nos vamos a manejar con este de aquí. Bien, con esta parte de acá. Por lo general, con el enfoque objetivo. Bien, y ya les voy a decir por qué el subjetivo no. Casi todas las cosas que nos vamos a manejar en la asignatura tienen que ver con la parte objetiva. Bien, ahora, el enfoque objetivo se divide en dos ramas, que es la probabilidad clásica y la probabilidad empírica. La clásica se basa en resultados igualmente probables y la empírica se sustenta en las frecuencias relativas. Cuando ustedes vieron estadística descriptiva conmigo, los que vieron estadística descriptiva conmigo, vimos ahí uno de los primeros temas que vimos fueron las distribuciones de frecuencia, donde precisamente calculábamos la frecuencia relativa, que no es otra cosa que el número de repeticiones de un suceso o un evento, es decir, el número de veces que ocurre un determinado evento, producto de una serie de observaciones realizadas. Entonces, en eso se basa la probabilidad empírica. ¿Bien? Y la probabilidad clásica, pues, se basa en resultados que son igualmente probables. De todas formas, ya vamos a ir a partir de la siguiente diapositiva a explicar cada uno de ellos de forma más detallada. Bien. Y el otro enfoque es el subjetivo. Y es un enfoque que parte de cualquier información que se encuentre disponible. Este tipo de enfoque se utiliza cuando no se dispone de mucha información para calcular una probabilidad. Es decir, que se estima en base a cualquier información que un individuo pueda tener. Bien, que muchas veces no es comprobable y que tiene un nivel de incertidumbre bastante grande. ¿Bien? Por lo tanto, solamente se emplea en el caso de que yo no disponga de mucha información. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a seguir y ahí vamos a estar aclarando ya los enfoques estos que estamos viendo aquí. Bien. Entonces, la probabilidad clásica, que entra dentro del enfoque objetivo, parte del supuesto de que los resultados de un experimento son igualmente probables. Bien. Y la probabilidad clásica se calcula muy fácilmente, dividiendo el número de resultados favorables entre el número total de posibles resultados. Bien, si usted puede contabilizar cuáles son los resultados favorables de un experimento y puede contabilizar el número total de posibles resultados, pues se aplica esta regla de manera muy simple, muy básica. Bien. En muchos casos, el número total de posibles resultados se calcula de manera visual, ¿bien? O por simple inspección o por simple intuición. Pero en algunos casos no es posible o no es recomendable hacerlo mentalmente, y para eso existen otras reglas que vamos a ver posteriormente, como la fórmula de la multiplicación, la fórmula de las combinaciones, y las fórmulas de las permutaciones. Entonces, la
La regla clásica lo que plantea es eso, número de resultados favorables entre el número total de posibles resultados. Ahora bien, hay un concepto aquí sumamente importante que está asociado a esta regla clásica, que es el concepto de mutuamente excluyente. ¿Qué significa mutuamente excluyente? Mutuamente excluyente significa el hecho de que un evento se presente y que ninguno de los demás eventos puede ocurrir al mismo tiempo. Es decir, dos eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Ocurre uno y solo uno de varios posibles eventos. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, ¿okay? El lanzamiento de un dado. Usted lanza un dado y puede salir un 1, como puede salir un 2, como puede salir un 3. Pero no puede salir un 2 y un 3 al mismo tiempo. Lo mismo ocurre en el lanzamiento de una moneda. O sale cara o sale sello, pero no hay ninguna posibilidad de que salgan los dos al mismo tiempo. Entonces, en esos dos ejemplos que le estoy poniendo, a los eventos, salga cara o salga sello, se le denominan mutuamente excluyentes. Es decir, en palabras simples, no pueden salir al mismo tiempo. Por ejemplo, la variable género da origen a resultados mutuamente excluyentes. O hombre o mujer. Bien, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Hay otro concepto aquí que es colectivamente exhaustivo. Eso significa que en la realización de un experimento, al menos uno de los resultados tiene que ocurrir. Bien, por lo menos uno de los eventos debe ocurrir cuando se lleva a cabo un experimento. Por ejemplo, usted lanza un dado. Volvemos al caso del dado. Usted lanza un dado y cuando usted lo lanza, algo sale. Algo tiene que salir necesariamente. O un 5, o un 3, o un 2, pero algo sale. Entonces, a ese tipo de eventos en el que algo siempre tiene que suceder, se denominan colectivamente exhaustivos. Estos dos conceptos son importantes para la regla clásica, porque la estadística dice que si el conjunto de eventos es colectivamente exhaustivo y los eventos son mutuamente excluyentes, la suma de todas las posibilidades es igual a 1. Si usted suma todas las posibilidades que se pueden dar en el experimento y los eventos son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, entonces toda esa suma tiene que generar siempre un 1. ¿Bien? Esa es la parte conceptual de esto. Luego lo vamos a ver a través de ejercicios. Aquí hay un ejemplo que les traje que está interesante. Bien. No sé si ustedes son aficionados al juego de lotería, Pozo Millonario, ese tipo de cosas. Bien. Hay gente que juega, bien, y puede ser que siempre estén esperanzados en ganar la lotería. Pero aquí le estoy trayendo un ejemplo para que vean que no es nada fácil sacarse la lotería. ¿Ve? Y esto es algo que deberían saber, sobre todo los que les interesa el juego de azar, para que vean que no es tan fácil ganarse la lotería. Sacarse una lotería en un juego de lotería, eso está muy bien calculado y no es tan fácil hacerlo. ¿Bien? No estoy diciendo con esto que no se pueda alguien ganar la lotería. ¿Bien? De hecho, si hay gente que se la gana, y eso tiene que ver con la casualidad, la posibilidad o el azar. Pero las posibilidades de sacarse un juego de lotería no son nada simples. Y si fuera simple, pues entonces no fuera tan rentable los juegos de lotería. ¿Bien? Por lo general, todas las industrias de lotería generan miles de millones de dólares. ¿Bien? Por lo tanto, eso está más que bien calculado. Aquí hay un ejemplo real que dice lo siguiente. En Carolina del Sur, uno de los juegos de la lotería educativa se denomina PIC 3. Para concursar, una persona compra un billete de lotería y selecciona 3 números entre 0 y 9. Una vez a la semana, 3 números son seleccionados en forma aleatoria de una máquina que hace girar 3 contenedores, cada uno de los cuales contiene bolas numeradas del 0 al 9. Una forma de ganar consiste en atinar los números, así como el orden de esto. Ojo con esto. Y aquí viene la parte más importante. Así como el orden de estos. ¿Bien? Dado que hay 1000 posibles resultados. ¿Por qué hay 1000 posibles resultados?
porque esto empieza, son tres bolitas numeradas, empezaría, la primera posibilidad sería 000 y la última posibilidad sería 999. Entre el 000 y el 999 hay 1000 resultados posibles. Pero ¿cuántas posibilidades hay de ganar? Bien, de los 1000 posibles números que podrían salir, ¿cuántas posibilidades existen? Bien, ¿cuál sería el número de resultados favorables? No sé si alguien quiera decirlo, pero evidentemente que es 1. 1. ¿Por qué? Vamos a suponer que el número ganador sea el 534. Por poner un ejemplo cualquiera. Bien. ¿Cuántos 534 existen del 000 al 999? Solamente hay uno. Porque ya le está diciendo aquí que hay que atinar los 3 números y el orden. Es decir, que yo no puedo jugar con este orden. Es decir, no hay la posibilidad de que gane el número 354, ni el 435, ni el 345. Tiene que ser el 534, es el número ganador. Y eso solamente hay uno solo. Entre 000 y 999 solo existe ese número de ahí. Por lo tanto, ¿cómo se calcula esto? Dividiendo 1 para 1000. Dividiendo 1 para 1000. Y el cálculo da 0.001. Si multiplicamos esto por 100, nos da que tengo el 0.1% de probabilidad de sacarme esa lotería. Es decir, no llego ni siquiera al 1% de probabilidad de tener la oportunidad de ganarme la lotería. Eso no significa que no me la voy a ganar. Ojo con esto. Las probabilidades solo estiman cosas en términos de posibilidades, de casualidades. No significa que eso va a ocurrir o no. Puede ocurrir como no puede ocurrir. ¿De acuerdo? Solamente estamos estimando en probabilidades. Eso no quiere decir que pueda ocurrir o que no puede ocurrir. Solamente estamos estimando la posibilidad de que suceda o no suceda. Por lo tanto, ese es el cálculo que se realiza aquí. ¿Bien? Ese es el cálculo que se realiza aquí. Es un cálculo sumamente interesante para que ustedes analicen cuáles son las posibilidades que existen en un caso de juego de lotería. ¿Ven? Y así se aplica la regla clásica de probabilidad. La otra regla o el otro enfoque que se maneja en probabilidades es la probabilidad empírica, que se conoce también como frecuencia relativa. La probabilidad empírica o frecuencia relativa se basa en el número de veces que ocurre el evento. Bien, ojo con esto, número de veces que ocurre el evento, como proposición del número de intentos conocidos. Es decir, que la probabilidad, ¿bien?, se representa como una fracción de los eventos similares que ya ocurrieron en el pasado. Entonces, la probabilidad se calcula como el número de veces que el evento ocurre entre el número total de posibles resultados. Por ejemplo, bueno, ya vamos a ver el ejemplo. Ahora, vamos a agregar aquí que este enfoque empírico se basa en la ley de los grandes números. Bien, la ley de los grandes números establece lo siguiente: en una gran cantidad de intentos, la probabilidad empírica de un evento se aproximará a su posibilidad real. Por ejemplo, en este cuadro se muestra el lanzamiento n veces de una moneda. Lo que se quería contabilizar en este experimento era el número de veces que sale cara cuando se lanza la moneda repetidas veces. Por poner un ejemplo, se lanzó la moneda una vez y no salió cara, 0 cara. Eso puede ocurrir, perfectamente puede ocurrir. Eso me daría una frecuencia relativa de 0. ¿Bien? Luego se lanzó la moneda 10 veces. Y puede ser que en esas 10 veces que se lanzó la moneda salieron 3 caras. Eso también es un resultado probable. Puede ocurrir perfectamente. Si divido 3 para 10, me da una frecuencia relativa de 0.30. Es decir, número de veces que ocurrió el que salga cara dividido para el número total de ensayo. Y me dio 0.30.
Otro ejemplo, por ejemplo, se lanzó la moneda 50 veces y de 50 veces, 26 veces salieron caras. También es perfectamente posible. ¿Bien? Si divido 26 entre 50 me da 0.52. Bueno, y así sucesivamente. Observen que se termina aquí lanzando la moneda 10.000 veces. Y en las 10.000 veces se obtuvieron 5.027 caras, que puede ser perfectamente posible. Esto es algo conservador. Y fíjense que es casi la mitad de esto. Entonces, eso nos da 0.5027. ¿Qué significa esto? Bien, significa que si ustedes observan cuál de todas estas probabilidades que están aquí es la que más se aproxima a lo que debería salir en el lanzamiento de una moneda y buscar el hecho de que salga cara. Si usted lanza una moneda, bien, ¿cuál es la posibilidad de que salga cara? Como solo hay una cara, sería un medio, es decir, 0,5. Es decir, que el resultado que más se acerca a lo que debería salir en el lanzamiento de una moneda es precisamente este de aquí abajo. ¿Y cuándo ocurre? Ocurre cuando se repite el mayor número de veces el experimento, es decir, 10.000 veces. Conclusión, la ley de los grandes números dice que mientras más veces usted repita un experimento, más posibilidades tiene de que se aproxime al valor determinado, de acuerdo con la definición clásica de probabilidad. Bien, eso es lo que dice la ley de los grandes números. Aquí hay un ejemplo ya real. Esto es un hecho que ocurrió en el año 2003, real. Lo transmitieron en vivo todas las cadenas de televisión del mundo. Y todo estaba por el hecho de que esto ocurrió con el transbordador espacial Columbia, esa nave espacial que tenían los Estados Unidos que regresaba a la Tierra en forma de avión. Entonces, como se estaba esperando con bastante ansiedad la llegada de este evento científico, que era el hecho de que llegara esta nave espacial a la Tierra, ¿bien? Ocurrió realmente una desgracia, ¿bien? Un accidente. Cuando la nave estaba ingresando a la Tierra, el transbordador espacial Columbia explotó en pleno vuelo al entrar a la superficie terrestre. Bien, entonces, según las estadísticas, este fue el segundo desastre en 113 misiones espaciales de la NASA. Con base en esta información, ¿cuál es la probabilidad de que una futura misión concluya con éxito? Bien. La solución sería la siguiente, ¿bien? Para calcular cuál es la posibilidad de que una siguiente misión concluya con éxito, lo que se hace es dividir el número de vuelos exitosos, que es decir, el número de veces que se ha contabilizado de forma exitosa ese tipo de misiones, serían 111, bien, porque solo han fallado 2, entre el número total de vuelos, en este caso 103. Y nos da una posibilidad del 0.98. ¿Ustedes qué creen? ¿Es una probabilidad alta o baja? Alta, profe. Muy alta, ¿no? Nosotros la vemos ahora muy cercana de 1 y nos parece una probabilidad alta. ¿Cuál sería la toma de decisión de usted si usted fuera el ingeniero jefe de la NASA? ¿Volvería a lanzar una misión al espacio o no? ¿Cuál sería su toma de decisión? Sí, es factible. Sí, es factible. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí es factible lanzar o no? Sí. Sí, es factible. Ya, pues, ¿quieren que le diga cuál fue la decisión de la NASA? La decisión de la NASA fue suspender todos los vuelos. Observen que eso ocurrió en el 2003 y estamos en el 2020. Han pasado ya 17 años y no han vuelto a lanzar una misión espacial de ese tipo al espacio. Si usted revisa, va a ver que los Estados Unidos no han vuelto a lanzar un transbordador espacial más. ¿Ok? Y no va a ocurrir posiblemente hasta el 2025. ¿Por qué? Porque para la NASA este tipo de probabilidad no resulta alta. Para ello no es totalmente seguro. Tomen en cuenta que lanzar una misión de este tipo al espacio cuesta miles de millones de dólares
además del riesgo que se corre con pérdida de vidas humanas y el desprestigio a nivel internacional. ¿Bien? Por lo tanto, la decisión de ellos fue suspender todos los vuelos hasta que se revisen cada uno de los factores que influyeron en la ocurrencia de los accidentes. Y fíjense que hace poco escuché que estaban retomando el proyecto ya de los transbordadores espaciales. Bien, pero eso no va a ocurrir hasta entre el 2023 y el 2025. Entonces, fíjense lo que representa aquí una toma de decisión. Para eso son los cálculos de probabilidad, ¿bien? Para realizar una toma de decisión. Y, según ellos también, la toma de decisión fue eso, pues, esperar a que las condiciones estén creadas de forma segura, porque aquí no puede haber margen al error. ¿Bien? Hay un video interesante que yo normalmente le pongo a los estudiantes cuando estaban en la asignatura de comunicaciones satelitales. Un video interesante que es de cómo se fabrica desde el principio todo el proceso de fabricación de un satélite. ¿Bien? Y hay una parte del video donde al ingeniero jefe de la empresa que está radicada en Inglaterra le preguntan cuál es el tiempo estimado para que esté listo el satélite que estaban mostrando en el video en su pleno proceso de construcción. Y la respuesta del ingeniero jefe fue: nosotros no nos manejamos por tiempo, esto estará cuando tenga que estar. Es decir, si nos tenemos que demorar lo que tengamos que demorar, nos demoramos, porque aquí esto tiene que quedar de forma perfecta. Aquí no puede haber margen al error. O sea, para ese tipo de situaciones, las posibilidades de error no pueden existir. No pueden existir porque esos satélites, en primer lugar, están involucrados muchos países en la construcción de un satélite, porque no es solamente un país el que se beneficia de un satélite. Son muchos países los que se benefician de un satélite y por lo tanto son muchos países los que ponen dinero para que se fabrique y se lance ese satélite al espacio. Tomen en cuenta que no es solamente la construcción del satélite, sino también enviarlo al espacio. Y enviarlo al espacio implica que hay que poner una nave espacial que lo lleve allí y luego regrese a la Tierra. Lanzar una nave al espacio también cuesta otros miles de millones de dólares. ¿Bien? Por lo tanto, no se pueden dar el lujo de enviar un aparato que después allí no va a funcionar. Porque una vez que esté allí, tampoco se puede regresar. Habría que destruirlo. Entonces, son situaciones en que los márgenes de error no pueden darse. Y aquí los cálculos de probabilidades son sumamente claves. ¿De acuerdo? Les comentaba todo eso para que se dieran cuenta de la importancia de lo que estamos hablando. Es un ejemplo simple, pero tiene una importancia bastante grande en las tomas de decisiones. No sé si quieren comentar algo ahí. Sí, que recalcar que lo que usted dice es cierto. Un satélite no lo construye solamente un país, sino son varios países por el alto costo que implica la construcción y el ponerlos en vuelo. Y tomen en cuenta además que a ningún país, o sea, a no ser un satélite militar, de uso militar específico y privado, a ningún país le conviene lanzar el satélite para sí mismo, o sea, para su propio país. Porque el hecho es cuesta tanto dinero que la cosa es explotar ese satélite de forma comercial. Por lo tanto, son muchos países los que se van a conectar a ese satélite y recibir los beneficios, ya sea un satélite de televisión, de radio, de imágenes, de meteorología, de lo que sea. Pues son muchos países los que reciben el beneficio. Por lo tanto, lo que se hace es prácticamente arrendar espacios en el satélite en los que muchos países ocupan ese mismo satélite y ponen dinero, porque hay un programa, hay varios programas espaciales para la fabricación y envío de satélite al espacio, en la que están involucrados muchos países que ponen dinero. Entonces, aquí se manejan las posibilidades hasta el más mínimo valor, hasta el más mínimo detalle. ¿Ok? Lo mismo ocurre con este ejemplo aquí del transbordador espacial norteamericano.
Claro, Inge, afortunadamente aquí en el Ecuador tenemos la fortuna de contar con el exdirector de la OTAN, de satélites. No sé si le conoce al ingeniero Christian Fameli, él es ítalo-francés. Entonces tuve la oportunidad una vez de trabajar con él y me comentaba cómo se construye desde cero un satélite y cómo se lo pone en el espacio. Entonces no es como uno piensa de tan sencillo como ha sido. Entonces, no es para nada sencillo, pero y absolutamente para nada. entonces los costos. Incluso en el video que yo normalmente les pongo, al final cuando ya el satélite está construido, se ve cómo trasladan ese satélite al punto de lanzamiento. Hay un punto de lanzamiento que se encuentra en Guyana. Bien, la NASA tiene un punto de lanzamiento de satélite en Guyana. Y de ahí despegan ciertas naves espaciales, ¿bien?, para el envío de satélite al espacio. Ahí hay una imagen en el video, se ve cómo incluso el día que estaba previsto el lanzamiento de satélite para ponerlo en órbita, tuvieron que interrumpir el lanzamiento por algo que ellos detectaron que no estaba en los parámetros normales. ¿Sí? Algún parámetro allí chequearon justo segundos antes del lanzamiento y decidieron abortar la operación. En el video incluso le preguntan, ¿cuándo volverá? El periodista pregunta, ¿cuándo volverá a repetirse? Y dice, eso no se sabe. Lo mismo puede tomar días, que meses, que años para volver a lanzar el satélite, pero hasta que no se descubra cuál es el error que ocurrió y estar seguro de que no va a fallar nada, pues entonces se aborta la operación. ¿Bien? Y así finaliza el video. Está interesante. Algún rato, si tenemos la oportunidad, pues se los pongo para que lo vean. Es que hay satélites del porte del cubo de un rugby. Por ejemplo, ahora último, vi que un chico de 18 años, un hindú, hubo un concurso de la NASA de construcción de satélites, pero con materiales reciclados. Entonces yo vi que el ganador fue una persona, un joven hindú de 18 años, de un college, de una secundaria de allá de la India. Entonces es del porte de un cubo de un cubito chiquito de los de... Sí, pero bueno, esos son satélites experimentales que hacen las universidades. Claro, o sea, igual exactamente. que el Ecuador participó con esos 2 satélites Pegasus, que no funcionaron para nada, pero bueno, participaron del programa. Yo me estoy refiriendo, esos satélites normalmente no... O sea, si se pierde un satélite de eso no tiene mayor implicación, porque son satélites de prueba que hacen las universidades. Pero imagínense un satélite que se va a utilizar para transmisiones de televisión, de radio, o de meteorología, que los van a utilizar ya los países y que han pagado por ello millones de dólares cada país por el espacio que le van a otorgar en ese satélite. Entonces, esos son los que no se pueden dar el lujo de fallar, ¿no? Ese que enviaron con ayuda de China, que envió Ecuador, eso no tiene mayor significancia. Igual se perdió y no pasó nada. Perdón. Pero en el caso de esto que le estoy diciendo, sí son significativos. Aquí el margen de error no está permitido. Bueno, no sé si tienen alguna otra cuestión con esa parte. Bien, el otro enfoque que se maneja en la asignación de probabilidades, porque todavía no estamos calculando nada, es el enfoque subjetivo, que ya dijimos hace un rato que por lo general no se usa mucho, aunque eso no quiere decir que no se use. Se va a usar cuando no tenemos no tenemos mucha información sobre algo, ¿no? Entonces, si se cuenta con poca información, con ninguna experiencia con la cual se puede sustentar una probabilidad, es posible aproximarla. Es decir, que el enfoque subjetivo se basa en una aproximación, ¿bien?, subjetiva, es decir, a criterio de una persona en específico. Es decir, que un individuo evalúa las opiniones e información disponible y luego calcula o asigna la probabilidad. Bien.
Por lo general, por eso le digo, se usa cuando o no se tiene mucha información o se tiene poca experiencia en el experimento que se va a realizar. Bien, entonces, es la posibilidad de un evento en particular que asigna a un individuo a partir de cualquier información que encuentre disponible. Cualquier cosa que encuentre disponible le va a servir a él para evaluar la posibilidad de que algo ocurra. Por ejemplo, ¿cuál es la posibilidad de que los Patriotas de Nueva Inglaterra jueguen el Supertazón el año que viene? ¿A ustedes les gusta ver este asunto del Supertazón? A algunos les gusta ver esto. Aunque este caso se puede aplicar a cualquier caso, por ejemplo, a la Serie Nacional de Fútbol de aquí. ¿Sí? Yo puedo decir cuál es la posibilidad de que el Aucas gane el Campeonato Nacional de Fútbol el próximo año. Entonces, ¿en base a qué? ¿En base a qué yo determino eso? Bien. Si normalmente no es un equipo que tenga frecuencia de haber ganado campeonatos nacionales, por lo menos en los últimos años. Bien. Entonces puede basarse en la opinión particular de alguien, posiblemente una persona muy aficionada a ese equipo, y así, pero no hay evidencias comprobadas de que se pueda calcular la probabilidad de forma más sustentada. Otro ejemplo es calcular la posibilidad de que usted contraiga matrimonio antes de los 30 años. Si yo le hago la pregunta a cualquiera de ustedes, ¿cuál es la posibilidad de que cada uno de ustedes contraiga matrimonio antes de los 30 años? ¿Qué me van a decir? ¿En base a qué van a determinar eso? Ninguna, en base a nuestra edad. Puede ser a la edad, puede ser a las condiciones económicas que dispongan actualmente, puede ser a que tengan o no pareja. O sea, hay muchas cosas que pueden influir ahí. Pero en cualquier caso es algo muy personal, muy de opinión de cada individuo en particular. Se puede ocurrir como no puede ocurrir, pero no hay nada que confirme de que usted pueda contraer matrimonio antes de los 30 años. Bien, ya sería una cuestión muy subjetiva de cada cual. La otra, por ejemplo, es calcular la posibilidad de que el déficit presupuestario de los Estados Unidos se reduzca a la mitad en los siguientes 10 años. ¿Quién me dice eso? Yo no lo podría decir. Bien, no tengo mayor información sobre cómo se maneja el presupuesto de los Estados Unidos. Posiblemente alguien que esté constantemente informándose sobre la bolsa de valores de los Estados Unidos, los 3 índices que se manejan, que es el índice Nasdaq, el Nikkei y el Dow Jones, y manejar cómo se maneja el presupuesto de los Estados Unidos, podría tener alguna información, pero ya sería en base a opiniones o a cualquier información que él encuentre disponible de lo que ve en televisión, en revistas, en periódicos, etc. ¿Bien? Salvo que alguien sí esté vinculado directamente con este campo, ¿no? Porque si es un economista que está vinculado directamente al manejo fiscal de los Estados Unidos, podría responder correctamente esa pregunta, pero en ese caso ya no lo haría de forma subjetiva, lo haría de forma objetiva porque él sí dispone de información importante. Bueno, ahí les traigo esos 3 ejemplos. De todas formas, la probabilidad subjetiva para los efectos de esta asignatura no la manejamos mucho. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de incertidumbre bastante grande. ¿Bien? Bastante grande. Aquí les traigo 3 ejemplos. Ustedes pueden activar el micrófono ahorita, yo les voy a hacer la pregunta y me responden. Dice, se selecciona al azar una carta de una baraja convencional de 52 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de que la carta resulte una reina? ¿Quién me responde la pregunta? Es una en 16, porque son 4 de las mismas y 16 por 4 es 52. ¿Y por qué 16? Si le están diciendo que el juego de baraja tiene 52 cartas. Sí, 50, sí, ya me di cuenta. Entonces, pero es más o menos esa. Lo que dijo al principio es correcto, sí es una, porque hay, perdón, ¿cuál es la probabilidad de que la carta resulte una reina? Ojo con eso. ¿Cuántas reinas hay en un juego de cartas? 4. 4, correcto. Entonces, el número de resultados favorables sería 4.
El número total de posibles resultados sería 52. 52. Por lo tanto, el cálculo sería 4 sobre 52. 0.07%, 0.8, perdón, por ciento. 0. ¿Cuánto? 0.8%. No, no puede ser tan pequeño. No. A ver, divida 4 entre 52, ¿cuánto es? 4 por 52. 0.07. Redondeándole 0.08. 0.08. Multiplíquelo por 100. Sí. Multiplique por 100. 7.69. Entonces sería 8% aproximadamente. No 0.08%, sino 8%. Ah, ya, profe. ¿Listo? Entonces, Sí. la respuesta correcta puede ser 4 sobre 52, 0.08 u 8%. Cualquiera de esas tres respuestas es correcta. ¿De acuerdo? Sí, profe, entendido. Bien, vamos al segundo. Dice, el Center for Child Care publica información sobre 539 niños, así como el estado civil de sus padres. Hay 333 casados, 182 divorciados y 24 viudos. ¿Cuál es la probabilidad de que un niño elegido al azar tenga un padre divorciado? ¿Quién me responde eso? $182 dividido para 539. Correcto. 182 dividido para 539. 34% sale, Inge. 34%. Ok, perfecto. 34% o 182 para 539. ¿Qué tipo de enfoque utilizaste ahí? Solo los divorciados. Bueno, Solo enfoque. Vimos enfoque objetivo y dentro del enfoque objetivo vimos probabilidad clásica o empírica. la clásica, Inge, porque hay los datos. No, no es clásica. O sea, el resultado es correcto, 34%. Pero el enfoque utilizado es empírico. ¿Por qué? Porque está basado en el número de veces que se repitió la observación de padres divorciados. Este 182 está basado en resultados empíricos, es decir, en el número de repeticiones, de observaciones que se repiten. ¿Sí me explico? Tomen en cuenta que se publicó información sobre un estudio que se hizo y estos números se contabilizaron ya en base a repeticiones, de acuerdo a estas observaciones. Bien, en el análisis se observó que 182 niños tenían padres divorciados. Por lo tanto, se repitió varias veces, en este caso 182 veces, el hecho de que los niños tenían padres divorciados. Por lo tanto, la probabilidad es esa que dijeron, pero el enfoque es empírico. ¿Estamos claros? Sí, profe. Listo. Ahora, fíjese que la diferencia entre este y el anterior, aquí se sabe ya de antemano, sin haber hecho ningún tipo de observación, de que hay 4 reinas. Aquí no hay otra vuelta que darle. En un juego de cartas se sabe que hay 4 reinas. Aquí no, aquí había que haber hecho el estudio y contabilizar el número de veces que se repite que un niño tenga padre divorciado, casado o viudo. Entonces, en el primero es clásico, el enfoque del primer ejercicio es clásico, y el enfoque del segundo ejercicio es empírico. Y por último, dice, ¿cuál es la probabilidad de que el índice industrial Dow Jones sea mayor que 12.000 durante los próximos 12 meses? ¿Quién me responde eso? 0,1%. ¿Y de dónde sacó esa información? Porque le tomé el tiempo para el tiempo sobre los 12.000 que pide. La probabilidad es sumamente alta. No, o sea, sumamente baja, perdón. ¿Y qué regla utilizó para eso? La clásica. La clásica sería entonces. No, porque la clásica dice el número de resultados favorables. No hay ningún resultado favorable aquí. Yo no veo ninguno. Entonces, ¿qué sería el empírico? Tampoco. Subjetivo. Porque no se ha hecho ningún estudio ni se ha contabilizado el número de veces que se ha repetido algo aquí. Entonces, estudio subjetivo, Inge, que no se tiene ¿te los das datos. cuenta? Ya por aquí te das cuenta que hay muy poca información para hacer ese cálculo de probabilidad. Yo al menos no puedo responder esa pregunta. Ni siquiera el libro la responde.
¿Sabes qué es jugársela? Exactamente. Tú tienes que hacer una aproximación. ¿En base a qué? Bueno, posiblemente a ti te gusta revisar la sección de economía que se pone ahí en CNN, donde siempre todos los días publican el índice industrial Dow Jones, el Nasdaq o el Nikkei. O de pronto lees revistas, lees periódicos y más o menos tienes alguna información que te pueda servir para estimar eso. Pero en cualquier caso, se dispone de muy poca información. Habría que consultar opiniones. Por lo tanto, este es un caso en que el enfoque que se utilizaría aquí sería subjetivo. Bien. De hecho, no hay ninguna respuesta fija establecida. Usted puede decir algo como yo puedo decir otra y cualquiera de los dos podría ser válida en base a la información que cada uno de nosotros manejemos. Por lo tanto, este ejercicio es de tipo subjetivo. ¿Sí? Entonces, la idea con esta autoevaluación es que usted diferencie los tres tipos de enfoque que se manejaron: el clásico, el empírico y el subjetivo. ¿De acuerdo? No hemos hecho gran cosa de cálculo ni nada, simplemente estamos definiendo los conceptos que vamos a revisar aquí. Las soluciones están dadas aquí, tal y como ustedes mencionaron, es correcto lo que dijeron. En el primer caso 7%, casi 8%, 34% en el enfoque empírico, y este dice: el punto de vista del autor al escribir el libro es que la probabilidad del índice Dow Jones aumente a 12.000, es decir, de 0.25. Usted podría ser más o menos optimista, el enfoque es de tipo subjetivo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tenemos para el día de hoy. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, todo entendido. Todo claro. Bien, como ustedes pueden ver, la clase de hoy era mayormente conceptual. A partir de la siguiente sí vamos a empezar a realizar cálculos. Bien, y por eso ya está prevista la tarea en la semana siguiente. Ustedes ya si quieren la pueden ir revisando, pueden ir organizando su bibliografía, puede ir revisando lo que está ahí en la plataforma, igual pueden ir revisando los videos. Bien, también ya hay unas clases pregrabadas en la semana 2 y 3, que también si la desean la pueden revisar. Todo está disponible para ustedes. No sé si tienen alguna pregunta adicional, alguna inquietud. No, profe, todo bien. No, Inge. Es decir, que esta semana ya hay tarea, ¿o no, Inge? No le entendí esa parte. La tarea es la que les dije de revisar los 2 videos que están en la semana de diagnóstico. Ah, ya. Y hacer un cuestionario que doy. Pero esa no va a tener peso evaluativo en la nota del semestre. Simplemente es para que ustedes ya se empiecen a familiarizar con la asignatura y más o menos tengan una noción de todos los temas que vamos a revisar aquí en la asignatura. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Muy amable. Entonces, después de la siguiente clase sí ya van a estar realizando el primer deber. De acuerdo, ingeniero. Muchas gracias. Está muy claro. Muy claro está. Bien. Bueno, si no tienen ninguna más pregunta adicional, pues entonces vamos a dar por concluida la clase. Yo les agradezco mucho por su presencia, deseándole que la situación se normalice y podamos manejarnos de mejor manera en la asignatura. De todas formas, si las cosas continúan así, pues vamos a tratar de buscar todos los métodos posibles para que ustedes se desarrollen correctamente aquí en la asignatura de estadística. ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Bueno, muchas gracias también a ustedes. Que tengan una buena noche y nos vemos en el siguiente encuentro. Buena noche, profe. Gracias, profe. Pase bien. Hasta luego. No se olviden, por favor, de revisar su situación de matrícula, que esta semana tiene que quedar resuelto ese tema, por favor. Sí, profe. Gracias. Excelente noche, profe. Hasta luego. Buenas noches.